Un astrofísico de Harvard cree que el misterioso 3I Atlas podría ser en realidad una nave espacial de origen extraterrestre. Los astrónomos han detectado un objeto del espacio interestelar que desafía todas las leyes conocidas. Gigantesco e inusual, se convirtió en el tercer visitante interestelar jamás registrado, un descubrimiento tan improbable como ganar la lotería a la primera. Algunos de los científicos más destacados del mundo admiten con cautela que el 3I Atlas podría no ser solo un cometa, sino una construcción. Su historia comenzó el 7 de enero de 2023, cuando el sistema Atlas en Hawái, una red de telescopios dedicada a la defensa planetaria, captó un tenue destello en el cielo. El objeto se clasificó inicialmente como Cometa C 2023 A3, pero pronto se reveló mucho más intrigante. Observaciones posteriores demostraron que su órbita no era elíptica, sino hiperbólica, prueba de su origen extrasolar. Rebautizado como 3I Atlas, se convirtió en el tercer cuerpo interestelar confirmado. Sin embargo, su comportamiento y proporciones desafían todas las explicaciones naturales conocidas. El equipo de Harvard, dirigido por Avi Loeb, calculó que el brillo del objeto era desproporcionado al esperado de un cometa típico. Esto sugería que podría no ser una simple roca cubierta de hielo, sino algo artificial, un verdadero gigante tecnológico navegando por nuestro sistema solar. Analizaron cientos de observaciones y rastrearon la trayectoria del cometa con extraordinaria precisión. Buscaban algo llamado aceleración no gravitacional. Cuando un cometa expulsa chorros de gas y polvo, recibe un pequeño impulso, como un extintor con fugas. Este empuje hace que se desvíe ligeramente de la trayectoria que, de otro modo, dictaría únicamente la gravedad. Y este detalle es crucial. La fuerza de este empuje revela algo importante. Un núcleo pequeño y ligero se desvía fácilmente. Un núcleo gigantesco y pesado apenas se mueve. Lo que descubrieron con el 3I Atlas fue asombroso. A pesar de exhibir una coma intensa y activa, lo que indica una fuerte desgasificación, el objeto apenas recibía impulso. La aceleración no gravitacional era increíblemente baja. La única explicación sería que el núcleo fuera colosal, lo suficientemente pesado como para resistir la fuerza constante de sus propios chorros. Los cálculos indicaron un cuerpo sólido de unos 5 kilómetros de diámetro y un peso de más de 33.000 millones de toneladas. Es una cifra difícil de comprender. No solo es más grande que otros visitantes interestelares, sino que es de 3 a 5 órdenes de magnitud más masivo. Es decir, podría ser cientos de miles de veces más pesado. De lo que nadie habla es de que encontrar algo así ahora es una pesadilla estadística. Basándonos en lo que sabemos sobre el material que flota entre las estrellas, deberíamos haber visto docenas, si no cientos, de objetos más pequeños antes de encontrarnos con un gigante de esta escala. Y la ciencia lo demuestra constantemente. Cuando los datos desafían las probabilidades de forma tan drástica, suele significar que nuestras suposiciones son erróneas. Esto no era solo un dato más, sino una anomalía cósmica. La existencia del Atlas 3I sugiere que el espacio interestelar podría estar repleto de monstruos, y simplemente hemos permanecido ciegos a ellos. Pero el misterio se acentuó aún más cuando analizaron su composición. Algunos informes iniciales, aunque no confirmados, sugerían la detección de níquel sin rastros correspondientes de hierro. En la naturaleza, estos dos elementos casi siempre se encuentran juntos, forjados en el núcleo de estrellas moribundas. Encontrar uno sin el otro es una gran señal de alerta. Esto sugiere un proceso artificial, como el refinado industrial. Esta única y tentadora pista, sumada al tamaño increíblemente grande del objeto, comenzó a alimentar especulaciones cada vez más audaces.
Los astrónomos se vieron obligados a admitir que no existe nada similar en nuestra comprensión actual del cosmos. El silencioso descubrimiento realizado desde un observatorio en la cima de una montaña en Hawái se había convertido en uno de los mayores enigmas astronómicos de nuestro tiempo, un misterio que ahora se acercaba al corazón del sistema solar. La colosal escala del Atlas 3i fue solo el comienzo de su extraña historia. No la primera, pero sí la más enigmática. Para entender por qué el Atlas 3i está causando tanto revuelo, debemos recordar a sus visitantes anteriores. Antes de 2017, la idea de ver un objeto de otro sistema estelar era pura ciencia ficción. Creíamos que existían, pero las probabilidades de que uno pasara lo suficientemente cerca como para ser visto parecían minúsculas. Luego llegó Oumuamua, que en hawaiano significa mensajero, y le hizo honor a su nombre. Fue un momento de puro desconcierto para la ciencia. Oumuamua no se parecía a ningún otro cometa. Era pequeño, quizás de unos cientos de metros de largo, y tenía una extraña forma alargada, como un cigarro o un panqueque. Pero lo más sorprendente fue su comportamiento. Mostraba coma ni cola de gas y polvo, pero se alejó del Sol acelerándose, como si lo impulsara algo. Sin chorros visibles, ¿qué podría proporcionar el empuje? Las explicaciones rápidamente se volvieron cada vez más exóticas. Algunos sugirieron que se trataba de un iceberg de hidrógeno, un bloque sólido de H2 que se evaporaba invisiblemente. Otros propusieron que se trataba de un iceberg de nitrógeno, desprendido de un planeta similar a Plutón en otro sistema. Pero Avi Loeb presentó la teoría más atrevida. Oumuamua sería un artefacto extraterrestre. Argumentó que su extraña aceleración podía explicarse por la presión de la luz solar sobre una estructura extremadamente delgada y ligera, una vela solar. Como mínimo, la comunidad científica estaba profundamente dividida. Era un misterio fascinante, pero Oumuamua se movía demasiado rápido. Fue detectado cuando ya se disponía a salir del sistema solar, desapareciendo en la oscuridad antes de que pudiéramos verlo con claridad, dejando más preguntas que respuestas. Tan solo 2 años después, en 2019, apareció otro visitante, Dosi Borisov. Esta vez nos resultó familiar. Borisov era claramente un cometa. Tenía una coma visible, una cola y emitía gas y polvo, al igual que los cometas de nuestro sistema solar, lo que alivió a muchos astrónomos. Oumuamua era el bicho raro, Borisov el normal. Esto demostró que los cometas comunes también viajan entre las estrellas. Pero incluso Borisov tenía sus secretos. Los análisis revelaron una concentración inusualmente alta de monóxido de carbono, mucho mayor que la de los cometas de la nube de Oort. Esto indicaba que se había formado en un entorno mucho más frío, probablemente alrededor de una enana roja. Era un fragmento fascinante de otro sistema solar. Pequeño, con un núcleo estimado en menos de 1,5 kilómetros de diámetro, encajaba más o menos con nuestros modelos. Y es precisamente por eso que el Atlas 3i lo cambia todo. Lo que muchos pasaron por alto fue el patrón que comenzaba a surgir. Primero, encontramos un objeto diminuto y extraño que aceleraba de forma inexplicable. Luego, un cometa pequeño y relativamente normal con una composición química inusual. Con base en esto, se esperaba que el siguiente visitante fuera igual de pequeño. En cambio, apareció un titán. El Atlas 3i no solo es un poco más grande, sino que juega en una liga completamente distinta. Combina los aspectos más misteriosos de los 2 visitantes anteriores. Al igual que Borisov, es un cometa activo con una coma visible. Pero, al igual que Oumuamua, presenta un problema de aceleración, no porque se mueva demasiado rápido, sino porque se mueve de forma demasiado constante para un objeto de su tamaño. Su inmensa masa es el hecho central y desconcertante.
Lo que nadie menciona es que este descubrimiento rompe las estadísticas. Encontrar a Oumuamua primero, un caso único entre 1 millón, ya era extraño. Encontrar a Borisov después pareció devolvernos a la normalidad. Pero encontrar a 3I Atlas como el tercero, un leviatán cósmico, sugiere que toda nuestra comprensión de la población interestelar es fundamentalmente errónea. Es como atrapar 3 peces en un estanque. El primero es una piraña, el segundo un pez dorado y el tercero una ballena azul. Sería imposible no concluir que este lago es inusual. O tenemos una suerte increíble e increíblemente mala, o quizás el espacio entre las estrellas está repleto de objetos mucho más grandes y extraños de lo que nuestras teorías jamás han permitido. Este patrón de anomalías cósmicas nos obliga a considerar que no se trata simplemente de fragmentos aleatorios de roca. Podrían ser mensajeros que contienen pistas sobre cómo se forman realmente los sistemas solares, o quizás algo aún más profundo, un mensajero fabricado. Con un objeto tan extraño como 3I Atlas, las explicaciones convencionales comienzan a deshilacharse, dando paso a hipótesis más imaginativas y, francamente, mucho más emocionantes. Han surgido 2 teorías audaces, cada una intentando responder a la pregunta fundamental: ¿qué es este objeto colosal y por qué está aquí? La primera transforma a 3I Atlas de un vagabundo aleatorio en un agente clave de la creación cósmica. La segunda toma un giro más oscuro y tecnológico. La primera idea proviene de la astrofísica Susan Falsner, y es un concepto simple pero hermoso. 3I Atlas podría ser una semilla formadora de planetas. Verás, hay un gran problema en nuestra comprensión de cómo se forman los gigantes gaseosos como Júpiter y Saturno. La teoría tradicional sostiene que, en un sistema estelar joven, diminutos granos de polvo dentro del disco que rodea a una nueva estrella comienzan a agruparse, formando guijarros, luego rocas y finalmente los núcleos de los planetas. El problema es que este proceso, conocido como acreción del núcleo, es extremadamente lento. Las simulaciones por computadora muestran que puede tardar decenas de millones de años, pero los discos gaseosos y polvorientos donde nacen los planetas no duran tanto. La intensa radiación de la nueva estrella suele dispersar todo el gas en tan solo unos pocos millones de años. Es una carrera contrarreloj que nuestros modelos siempre pierden. ¿Cómo logró Júpiter crecer tanto y tan rápido? La teoría de Falsner ofrece una solución sorprendente. ¿Y si los núcleos planetarios no necesitaran formarse desde cero? ¿Y si llegaran ya formados desde el espacio interestelar? Imaginemos un sistema solar joven luchando por formar un planeta. De repente, un visitante como 3I Atlas, un cuerpo sólido de unos 5 kilómetros de diámetro, entra en este disco turbulento de gas y polvo. Es un núcleo planetario ya formado, el embrión de un mundo. En lugar de tardar millones de años en crecer a partir del polvo, esta semilla podría empezar a atraer inmediatamente gas y materia con su gravedad, acelerando drásticamente el proceso de formación planetaria. Esto reduciría drásticamente el tiempo necesario para formar un gigante gaseoso, resolviendo así uno de los mayores enigmas de la ciencia planetaria moderna. Las simulaciones de Falsner demuestran además que las estrellas más grandes y masivas son más eficientes a la hora de capturar estos objetos interestelares. ¿Y adivina qué? Las observaciones confirman que los gigantes gaseosos son, de hecho, más comunes alrededor de estrellas más grandes. Es una coincidencia perfecta entre la teoría y la evidencia. Desde una perspectiva audaz, el Atlas 3I podría ser más que un simple cometa, quizás un verdadero constructor de mundos. Pero el astrofísico de Harvard Avi Loeb ofrece una visión diferente. Para él, los datos no apuntan a una semilla cósmica, sino a una máquina. Loeb argumenta que el descubrimiento de un objeto tan colosal en una etapa tan temprana
de las observaciones interestelares es estadísticamente improbable, lo que sugiere un origen artificial. La naturaleza tiende a producir cuerpos pequeños, no gigantes. Hallar un coloso como el Atlas 3I de inmediato, argumenta, sería una señal de que algo anda mal. También destaca informes intrigantes sobre níquel sin hierro, una combinación química improbable de ocurrir de forma natural, algo más propio de procesos industriales. Esto lo lleva a especular que el objeto podría ser tecnológico, quizás una sonda autónoma, un fragmento de una megaconstrucción extraterrestre, o incluso una máquina inactiva que ha estado vagando durante milenios. Con su inusual aceleración, sus gigantescas dimensiones y sus posibles anomalías químicas, el Atlas 3I plantea profundas preguntas sobre nuestra comprensión del universo. Mientras la NASA se mantiene cautelosa y aboga por una explicación natural, Loeb insiste en mantener una mentalidad abierta. El cosmos ya nos ha sorprendido antes. Esta vez, a diferencia de Oumuamua, 3I Atlas se detectó de forma temprana, lo que permitió años de estudio detallado. La ESA ya se está preparando para analizarlo de cerca con las sondas Mars Express y ExoMars TGO cuando se acerque a Marte. ¿Podríamos estar a punto de presenciar la primera evidencia de tecnología extraterrestre? ¿O simplemente el eco natural de un antiguo constructor de mundos? El misterio continúa, y la cuenta regresiva para este encuentro cósmico ha comenzado.